Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Nació un 29 de mayo, ¿sí? Hace 10 años, ¿sí? En el Hospital María Ferrer, que es Hospital de Rehabilitación Respiratoria. Ahí nos juntamos varios kinesiólogos de distintas edades y de distintas facultades, y surgió esta idea de formar una sociedad puramente de kinesiólogos. Hasta ahora hay sociedades médicas y nosotros como kinesiólogos nos hemos puestos en capítulos o en comités, pero nunca una sociedad nuestra, ¿no? Obvio que está la Asociación Argentina de Kinesiólogos, pero no a nivel cardiorrespiratorio. Y bueno, ahí surgió la idea de varios loquitos y acá estamos todavía. Y bueno, hemos hecho congresos, 2012, 2015, 2017, hemos hecho jornadas nacionales con el sponsor de las distintas empresas. También hemos participado en el primer congreso chileno de kinesiología respiratoria. En estos congresos hablábamos de todo lo que es Sakikare. Teníamos, como sabemos, tenemos distintas secciones o comités en la cual tenemos de pediatría, neonatología, tenemos de pacientes crónicos, tenemos de terapia intensiva, cuidados críticos, tenemos diagnóstico por imagen y monitoreo, tenemos la sección también o comité de sueño. Y bueno, y habitualmente hacemos jornadas, hacíamos presenciales, después ahora se van haciendo más jornadas también. Habíamos hecho jornadas y cursos virtuales, que han participado en muchas de ellas también, de ventilación mecánica, de diagnóstico por imagen, junto con nuestro colega y amigo Cristian, que siempre está con nosotros para la parte de ecografía. Así que siempre hemos estado haciendo distintas jornadas y tocando distintos puntos, ¿no? Para nosotros el paciente es uno, y como ven también trabajamos de la polineuropatía, o sea, la parte neuromotora, el sueño, la pediatría y trastornos crónicos. Siempre estamos trabajando como un todo con ese paciente. Y hemos tenido también convenios, ¿sí? Tenemos convenio con la sociedad, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, tenemos convenio con la Universidad Favaloro, con la Universidad Católica Argentina. Por supuesto que estamos en las manos de la Asociación Argentina de Kinesiología, ¿sí? Porque ella es la asociación madre de toda la parte de kinesiología acá en Argentina. Tenemos el Colegio de Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, tenemos convenio con la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, con la Asociación Argentina de Bioingeniería, tenemos también convenio con la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, tenemos convenio con la Asociación Argentina en Tabacología, tenemos también un convenio con la Sociedad Chilena, Tochiquir, ¿sí? En la cual siempre estamos trabajando en conjunto, ¿sí? Compartimos consensos, compartimos también rotaciones, y tenemos también un convenio con un grupo de consultores, en la cual sería la idea de que el kinesiólogo puede estar en todas partes y no solamente en la parte clínica, sino también puede ser parte de una empresa, parte de un consultor, ¿sí? Bueno, este es un poco lo que es Sakikare, o lo que hemos querido formar y bueno, y lo que formaremos entre todos, ¿sí? Así que bueno, esto somos nosotros y queríamos más que nada mostrarles eso a ustedes, como para decir de dónde salió Sakikare, ¿no? 10 años de historia, de muchos cursos, muchas jornadas, congresos, en la cual eran todos internacionales. Y bueno, este año iba a haber un congreso que para festejar los 10 años, pero bueno, se nos complicó un poquito, así que pasó algo mundial, que no sé qué fue, y bueno, será para el año que viene, para cuando también
la parte mundial nos deje poder hacerlo. Así que bueno, la idea es poder que se unan a nosotros en nuestras ideas de poder seguir con esta profesión, jerarquizarla. Este año se ha sumado Nicolás y Mauro, son dos profesionales jóvenes con toda la polenta, con ideas, que eso es lo que queremos también, ¿no? Que un feedback, ¿no? O sea, damos y queremos recibir también, esa es la idea. Así que bueno, esta es la presentación de Saquicare. Hernán, todo tuyo. Bueno, muy bien. Bien. Las clases son grabadas y tardan un poco porque hay que editarlas, ¿sí? Por eso la del martes todavía no se subió, ¿sí? Igual que la de hoy va a tardar un poquito porque terminamos a las 9 de la noche, que es tarde, o sea, la Adolescencia se va a editar mañana, le hacen los arreglos, todo el servicio de remarketing de imagen, y ahí, ¿cómo es? Recién se sube, por eso está esa tardanza, ¿sí? Muy bien. Bien, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar. La idea de hoy es hablar de lesión pulmonar inducida por el ventilador más conocida como Billy. Y bien, vamos a ver para dónde nos rumbea el destino con esto. Para hablar de esto, en el año 1980 se introduce un concepto a través del doctor Luciano Gattinoni, un concepto que llamó Babyland. Ese concepto, en un momento él fue uno de los precursores del estudio de patologías como por ejemplo el distrés respiratorio agudo, en donde él introduce algo que es llevar a los pacientes, realizarles cortes tomográficos y darse cuenta qué parte del parénquima pulmonar estaba aireado y qué parte del parénquima pulmonar, ¿bien?, era funcional. Entonces, a raíz de estos cortes tomográficos, lograron determinar o lograron demostrar que parte del pulmón no era funcional. No era funcional o porque tenía zonas de atelectasia, zonas de derrame, y tenía alteraciones, se justificaba un poco con alteraciones ventilatorias, ¿sí? Explicaba un poco qué pasaba con el Jun, y lo que fueron viendo es cuando uno utilizaba una estrategia ventilatoria como para poder dar soporte ventilatorio a la gente, veían que se podían llegar a generar lesiones. ¿Cómo hicieron esto? A través de autopsias y evaluar cómo quedaba el parénquima pulmonar. Y lo que lograban mostrar era cómo estructuras a capacidad residual funcional, cuando eran sometidas a cambios de su estructura, o sea, se generaba presión y se generaba un cambio de la estructura, cómo se distendían esas unidades alveolares. Entonces quedó introducido ese concepto de Babyland o pulmón de bebé, en los cuales en algunos momentos se asociaban como que se disminuía, o sea, como que se achicaba el pulmón. Y el concepto no era ese, sino que teníamos menos pulmón funcional. Entonces, hay varios conceptos de protección pulmonar, se han escrito a partir del año 2000, es donde comienza un poco a registrarse todo esto. Entonces se hablaban de estrategias de ventilar con bajo volumen corriente, ventilar o preservar la presión plató, que tenía que ser baja. Empiezan a haber conceptos de utilizar altas presiones
¿sí? Sale un trabajo que se llama Open Lung Approach, entonces donde decían que lo ideal sería poder abrir ese pulmón, y posteriormente se introduce el concepto del driving pressure. ¿Bien? Con respecto a esto, uno dice, bueno, yo aplico ventilación mecánica, ¿sí? A través de la generación de presión positiva, y tengo que ver cómo impacta esa presión, ¿sí? Primero en la vía aérea de conducción y después a nivel del parénquima pulmonar. Entonces se hablaba de resistencias de trabajo o resistencias no elásticas, resistencias elásticas, diferencial de presiones, qué pasaba entre una presión y la presión de la base, pero siempre con la premisa de ventilar con volúmenes bajos, de tener presiones plato bajas, de mantener un driving pressure bajo, ver qué pasaba con la curva de flujo. Da lo mismo una curva de flujo constante que una curva de flujo decremental, algo que se llama flow rate, que es la velocidad con la que se entrega ese flujo, y con la PIB. Entonces, yendo en un primer momento a lo que es la parte de la ventilación pulmonar, uno tiene que empezar hablando de la ventilación espontánea, ¿sí? El sistema, ¿sí? Uno tiene que vencer las resistencias del sistema, ¿sí? O vencer la impedancia. Cuando uno habla de impedancia está hablando de un sistema de resistencias a la cual se va a oponer a los cambios de presión. Entonces hay dos tipos de resistencia, una es la resistencia dinámica y las otras las resistencias elásticas. Una tiene que ver con el paso del gas, del aire, a través de las vías aéreas, y está íntimamente relacionada con la generación del flujo que pasa a través de las vías aéreas. La otra, la resistencia elástica, tiene que ver, forma parte del componente elástico y tiene que ver básicamente con la elastancia o la distensibilidad pulmonar. Entonces, en un modelo simple, donde yo tengo la vía aérea y tengo el alvéolo, bien, el ciclo ventilatorio comienza a través de la capacidad residual funcional, que en ventilación espontánea y sin patología, esto es un valor. Con patología puede estar o aumentada o disminuida esta capacidad residual funcional. Uno genera una presión muscular inspiratoria para generar una diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión atmosférica, ¿sí? Se genera un delta de presión inspiratorio, se genera un flujo inspiratorio, se obtiene una ganancia de volumen, ¿bien? Y esto se considera como una presión resistiva, ¿sí? Es una presión que está íntimamente relacionada con el flujo inspiratorio y la resistencia de la estructura con la cual va a pasar el gas. Acá tengo una diferencia de volumen, ¿bien? Yo partía de la capacidad residual funcional y aumentaba esa capacidad de distensibilidad, y eso se traduce también en presión, ¿bien? Que esto va a estar relacionado con ese delta de volumen, de dónde partió a dónde llegó, y directamente con la elastancia, ¿bien? Entonces es una presión elástica. Calculen cómo será aplicar la ventilación mecánica invasiva. Bien, entonces, para ir metiéndonos un poco más en el tema del día de hoy, cuando uno habla del síndrome de distrés respiratorio agudo, uno tiene que saber que se caracteriza por tener un daño a nivel de la membrana alveolo-capilar, en el cual se va a producir edema y atelectasias, ¿sí? Y esto, ¿cuál es la consecuencia que se produzca esto? Reducción de la distensibilidad pulmonar y generar deterioro en la oxigenación. Un trabajo epidemiológico muy importante que se hizo en el año 2016, en donde se tomaron datos estadísticos, fue un relevamiento estadístico, y donde hablaba de que el 30% de los distrés
era leve, el 46% de los distrés eran moderados y solo el 23% eran severos. ¿Bien? Y cuando se hizo un reporte de la mortalidad, en la cual sigue siendo alta, si bien bajó, sigue siendo alta, hay distintos resultados que siguen siendo heterogéneos en función de los diferentes cortes que uno lo haga, ¿sí? O sea, cuando uno habla de mortalidad en el distrés, debería ser subevaluaciones de los distrés leve, moderado y severo, bien, porque terminan siendo poblaciones totalmente distintas. Entonces, cuando uno habla de la ventilación mecánica, ¿sí? Y sobre todo en distrés respiratorio, puede generar un fenómeno que se llama BILI o lesión inducida por el ventilador. ¿Bien? Hay veces que hay términos que, si bien deberían seguir estando, pero cayeron en desuso, como el BALI o la lesión pulmonar asociada al ventilador, que se refiere a la presencia de lesión pulmonar durante la ventilación mecánica, ¿sí? Cuando no se determina una relación causal. ¿Bien? También el BILI, ¿sí? La lesión inducida por el ventilador, se puede dar en pulmones que no estaban lesionados. ¿Bien? Tiene mucha relevancia con el distrés respiratorio, pero ustedes piensen que tener un postquirúrgico donde no tiene ninguna patología ventilatoria, si yo elijo una mala estrategia o utilizo presiones altas o utilizo los volúmenes altos, también puedo estar generando una lesión pulmonar inducida en una estructura pulmonar la cual era sana. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de los mecanismos, empiezan a aparecer nombres como estrés inspiratorio y expiratorios, empiezan a aparecer entidades como la sobredistensión o el volutrauma, empiezan a haber interfaces entre alvéolos que están colapsados, alvéolos que tienen edema, alvéolos que se abren y se cierran o alvéolos básicamente que están normales o no tienen tanta afectación. Después otro de los mecanismos también, uno dice, bueno, yo tengo que dar un soporte ventilatorio, entonces lo que hago es cambiar el volumen, ¿sí? Parto de una capacidad residual funcional, le ingreso, la aumento, o sea, no la aumento, le ingresa un volumen, hay cambio de la estructura alveolar, ¿sí? Y eso, apertura y cierre, apertura y cierre, apertura y cierre, se considera también como una entidad que se llama atelectrauma. Entonces, uno tiene que plantear cuál va a ser el objetivo de la ventilación mecánica. Básicamente, el objetivo de la ventilación mecánica es dar un soporte ventilatorio en alguien que no lo puede tener o quiero abolir esa ventilación espontánea, mejorar el intercambio de gases, pero lo que tengo que minimizar es la lesión inducida por la ventilación mecánica, ¿sí? Lo que tengo que evitar es generar más daño pulmonar del que hay, o si no hay daño pulmonar, no generarlo yo. Entonces, en un primer momento se hablaba de que las lesiones a nivel pulmonar en el año 73 se generaban por aumento de las presiones, se incrementaban las presiones y generaban un daño estructural. A raíz del año 88 empezaron a hablar de este volutrauma, ¿sí? Que el incremento de volúmenes o ventilar con volúmenes altos generaba esto, el atelectrauma, es un concepto que sale en el año 97 en donde habla un poco de la apertura, o sea, aumentar el volumen y volver a la capacidad residual funcional, que eso podía generar un cizallamiento o fuerzas distractorias en las cuales pudiesen generar algún tipo de lesión. Se introduce un concepto de biotrauma. Si yo abro y cierro una estructura que es propensa a sufrir un proceso inflamatorio, estoy generando liberadores proinflamatorios y continuando con esto. En el año 2016
se genera el concepto del ergotrauma, que lo iremos viendo. La historia nos lleva al último consenso, que el último consenso lo que logró, que se llama el Consenso de Berlín, que se hizo en el año 2012, donde formaron parte de sociedades europeas, sociedades americanas, y definieron o redefinieron, ya en el año 88 se estaba hablando de esto, en el año 94 estaba el consenso americano, y en el año 2012 es un consenso europeo y americano en donde definen la causa del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y ellos lo dividen en varios eventos como en qué momento de la evolución respiratoria aparece esto, en imágenes radiográficas, en explicar que tiene este síndrome y que el origen del edema básicamente no es, perdón con esto, que el origen del edema no es de causa cardiovascular, ¿bien? Y después define a través de una relación que es la de la presión arterial de oxígeno y de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Bien? Este es el último consenso donde se unieron varias sociedades y lo definieron. Esto sirve para definir si yo tengo alguna de estas o todas estos parámetros de evaluación, puedo definir qué es distrés respiratorio. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿No? Fíjense en esto. Entre el año 2013 y el año 2015 salieron estas publicaciones en donde mostraron que la mortalidad hospitalaria en pacientes con PAFI menos de 150, independientemente del nivel de PIB que utilizaron, fue mayor en aquellos pacientes que tenían más de 150 de PAFI. ¿Sí? Había una diferencia entre el 59% y el 31%. Esto me está marcando un punto de inflexión más allá de si por esa PAFI yo tengo que tomar otra conducta. Esto me está marcando un punto de inflexión en donde me dice que un distrés de moderado a severo tiene más mortalidad que un moderado, de la mitad del moderado al leve. ¿Bien? Entonces, uno dice, bueno, ya sabemos que lo tenemos que definir a través del Consenso de Berlín, pero uno dice, bueno, pasaron 8 años después de esto. Entonces empiezan a aparecer nuevas formas o tendencias a cómo uno puede catalogar y reclasificar a sus pacientes, y una de estas es esta. ¿Bien? Título: distrés respiratorio. ¿Bien? Pero acá yo puedo empezar a disociar en función de la tasa de mortalidad dos poblaciones, más de 150 y menos de 150 de PAFI. Entonces, si yo tengo aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Y yo la puedo definir como alta o baja, ¿sí? Si la histología pulmonar puedo determinar que tengo edema o atelectasia, que esto lo puedo ver a través de imágenes complementarias, por ejemplo, a través de ultrasonografía pulmonar, ¿bien? O una tomografía. Si tengo alteraciones del intercambio gaseoso, ¿bien? Y lo que hicieron o lo que suelen recomendar es poder determinar que en un lapso de 24 horas, con la estrategia ventilatoria que corresponda y con una PIP en un rango entre 5 y 10, uno pueda decir, bueno, mis pacientes que van a estar con menos de 150 de PAFI van a tener una alta tasa de mortalidad, y los que tienen más de 150 tienen menos tasa de mortalidad. Esto no implica que cuando yo lo ventile no tenga que hacer el mismo esfuerzo por un grupo o por el otro. ¿Bien? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué parámetros ventilatorios pueden inducir a la lesión inducida por la ventilación mecánica? Básicamente lo que nos lleva a esto es que tenemos que saber que va a haber cambios morfológicos y cambios funcionales.
¿bien? Que va a haber cambios bioquímicos, los cuales van a inducir a una inflamación sistémica y que juntando todas estas entidades, el paciente va a una insuficiencia orgánica múltiple y muerte. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que no es solo una estrategia ventilatoria nada más, es una falla en varios órganos. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar en esos pulmones que van a estar afectados por esta patología como el distrés respiratorio? Principalmente van a tener un problema de aireación alveolar, ¿sí? En gran parte es homogénea a unas zonas, pero en general es bastante heterogénea y difusa. ¿Pero qué van a compartir en común? Que van a tener alvéolos que van a estar aireados, alvéolos que están totalmente colapsados o alvéolos que están parcialmente colapsados. O sea, se abren en la fase inspiratoria y se cierran en la fase expiratoria. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué estrategias ventilatorias pueden generar la lesión inducida por la ventilación mecánica? Entonces uno dice, bueno, tengo que ver qué volumen corriente le pongo, qué frecuencia respiratoria le pongo, qué PIP, qué plató, qué delta de presiones, o sea, delta de presiones me refiero a pico plató, qué driving pressure, qué mechanical power. Ahora, uno dice, bueno, ¿por qué estamos hablando de estrés? Si estamos en una clase de lesión inducida por la ventilación mecánica, porque el Billy, en la patología que más se estudió y donde tuvo más resultados, fue en el distrés respiratorio. Entonces, clásicamente cuando uno dice, bueno, tengo un paciente con distrés, lo tengo que ventilar, voy a utilizar una estrategia de ventilación protectiva. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ventilar de forma protectiva. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de a pacientes con insuficiencia respiratoria leve o a pacientes con pulmones ilesos. Es muy fácil decir, bueno, tengo un paciente con distrés, tengo una estrategia protectiva. Si yo tengo pulmones sanos, tiene insuficiencia respiratoria y tiene pulmones sanos, también tengo que pregonar en no generar esta lesión inducida por la ventilación mecánica. O sea, es un concepto que uno debería sacarlo, que tiene mucha evidencia y muchos años de evidencia en el distrés, pero también lo podría llevar a no generar lesión por el ventilador mecánica en aquellos pacientes con pulmones sanos. Entonces, venimos acá a la ecuación del movimiento. Y ahí vamos con una pregunta. ¿Nosotros estamos en este escenario cuando ventilamos al paciente inicialmente? ¿Sí o no? Preguntas. Respuesta, digo. Sí, no, sí. Sí, no. No, no. Va ganando. Sí, sí. Bueno, listo. Sí, sí, mira, Nosotros no. No sé. Bien. Nosotros no estamos en este escenario. Porque ya el paciente lo quiero intubar y lo quiero ventilar. Entonces, acá estaba el paciente antes de que hagamos una evaluación de la lesión inducida por la ventilación mecánica. ¿Bien? Entonces, el paciente va a estar acá, ¿sí? Y el paciente en algún momento va a estar en esta situación. Y digo, ¿por qué va a estar en esta situación? Porque el paciente yo quiero poder ventilarlo y quiero poder controlar ciertas cosas. Entonces arrancamos con este concepto. ¿Bien? Y acá una pregunta. ¿Qué es lo que el paciente tenía que generar para poder ventilar que tiene íntima relación con que yo lo esté ventilando? ¿Qué parámetro de todos los que están acá tienen en común la ventilación espontánea y la ventilación mecánica? ¿Qué parámetro hay? Presión positiva, presión, delta presión. Yo digo presión,
flujo, resistencia, volumen, elastancia, PIB total. ¿Cuál de todas estas tiene relación entre esta situación y esta? Presión, el flujo, delta de presión, elastancia y resistencia, volumen. Bueno, te están poniendo todas las variables. Claro, me tiraron con todo. Bueno. Bien, vamos a hacer así. Tiene que iniciar el ciclo. Entonces, ¿cuál es la semejanza entre este escenario, ventilación espontánea, y este, ventilación controlada? Es que para iniciar el ciclo yo tengo que generar en esta presión muscular que la genera el paciente y acá presión del ventilador. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es, de las primeras variables a tener en cuenta es la presión que la genera el paciente, y estamos hablando de Cili, o la genera el ventilador y estamos hablando de Billy. ¿Bien? Quédense con ese concepto. Ahora después vamos un poco más a fondo. Bien, y aparece esta ensalada que no se entiende nada. ¿Bien? Entonces, hay algo que se llama telectrauma. ¿Bien? Fíjense en qué pasa con esta estructura. Al final de la expiración tiene menos volumen. ¿Bien? Y esta estructura al final de la inspiración tiene más volumen. Esto que se abra y se cierra, ¿sí? Genera lo que se llama telectrauma y genera liberación de mediadores inflamatorios. Después tengo que es una patología que no es homogénea. ¿Bien? Entonces va a haber estructuras que van a estar como por ahí, como alguna de estas, que van a estar medianamente bien y otras que van a estar en la zona dependiente que no va a estar para nada bien. Entonces, cuando yo le meto 500 de volumen, entran los 500 de volumen. ¿A dónde? A donde puedan. Entonces, puede ser que estas zonas, ven que acá está como más arrugado y acá más liso, estas zonas se ventilen mejor que estas. Entonces uno dice, bueno, listo, le meto presión, le meto volumen, no pasa nada. ¿Qué pasa con esta? Fíjense en que esta, que está toda lisa, no tiene nada que ver con esta que está arrugada. Acá estoy sobredistendiendo, me estoy pasando. Entonces acá, ¿qué es lo que está terminando? O sea, ¿qué es lo que estoy generando? Que esté sobredistendiendo estructuras. Y esta sobredistensión de estructuras, bien, lo que puede estar generando es que se rompan las comunicaciones entre los alvéolos, los septos interalveolares, se generen cavidades o que se rompa y termine generando un neumotórax. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar del volumen corriente. ¿Bien? Cuando pregunta, tengo que ventilar a un paciente en distrés, ¿qué modo eligen? ¿Presión o volumen control? El 99 tiene que responder la misma. Bueno, 99,9 puede ser volumen. Muy bien, muy bien, bien, bien. Perfecto. ¿Por qué elijo volumen? Porque bueno, se demostró que también contestaron que sabe manejar el operador, el mejor modo que sabe operar el... Muy bien, bien, perfecto. Perfecto. Básicamente la estrategia de ventilación protectiva, uno la sugiere en volumen control. Y el volumen control que va a poner es alto o bajo. A ver, ¿qué contesta? Pregunta, el volumen que yo quiero poner para mi estrategia ventilatoria, no generar sobredistensión y no generar bilis, ¿alto o bajo? Todos pusieron bajo. Muy bien. 4 a 6 mililitros peso teórico. 6 u 8 muy bien, peso bien. teórico. Mientras yo sigo, que pongan de dónde salió que el volumen tiene que ser bajo. ¿Quién dijo que el volumen tiene que ser bajo? Mientras yo sigo. Gattinoni. Bien. ¿Será Gattinoni? ¿O no? Veremos. Veremos. Entonces, ¿qué va a pasar? Amato. Uno debe limitar el... Muy bien. Uno debe limitar el volumen.
No, te están tirando Consenso de Berlín, Amato, el manual de ventilación mecánica. Son muy jóvenes, ¿eh? Eh, Bien. O somos muy viejos nosotros o son muy yo jóvenes creo ellos. que, creo que esa es la realidad. Esa es la realidad. Bien, entonces, ¿cómo hago para...? El primer abordaje va a ser limitar el volumen. Bien. Yo tengo que ventilar con un volumen bajo a fin de minimizar la distensión excesiva. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Voy a tener que tolerar que posiblemente pueda llegar a tener hipercambio. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el volumen bajo? ¿Sí? Puede también surgir reclutamiento cíclico. ¿Bien? Y puedo terminar generando algo de atelectrauma, ¿bien? Por utilizar niveles bajos de PIB. ¿Bien? Menos que si utilizo, esto pasaría menos que si utilizo volúmenes altos. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo, si no utilizo una estrategia como esta? El daño que puedo estar generando, una es colapso alveolar, edema, formación de membrana hialina y atelectrauma. Y si genero formación de membrana hialina, que los que hagan pediatría es algo que pueden ver mucho, ¿sí? Voy a estar en un lugar donde estoy generando que haya alteraciones de neumonocitos tipo 1, tipo 2, aumente la tensión superficial y estoy generando o favoreciendo, ¿sí?, el colapso alveolar. Entonces, ¿qué pasa si yo ventilo con volúmenes altos? Aumenta la permeabilidad. ¿Bien? Conduce a edema pulmonar, liberación de mediadores inflamatorios. ¿Bien? De acá sale básicamente los trabajos más trascendentes donde hablan de ventilar con volúmenes bajos. Pero el que logró demostrar esto es este trabajo. Conocido como el grupo del Ars Network, bien, el trabajo se llamó ARMA, enrolaron 861 pacientes con distrés y ventilaron a 12 versus 6 mililitros kilo. Y ventilando a 6 redujeron la mortalidad. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, este grupo, ¿sí?, que hizo algún que otro trabajito, bien, juntaron 5.527 pacientes en todos los trabajos que hicieron y lograron determinar ciertas cosas. Les recomiendo y les sugiero esta ecuación del peso predicho, que la deberían sumar a la ecuación del peso predicho que ya conocen, ¿bien? Uno sabe que si yo tengo que ventilar con bajo volumen, tengo que saber qué volumen le tengo que poner en función de algo. Y esa es a través del peso predicho. Ahora, siempre utilizamos la misma fórmula hasta que llega un paciente enano o hasta que llega un paciente amputado bilateral. Entonces, ¿cómo saco la altura? Entonces, con esto, ¿sí?, puedo sacar y puedo optimizar la ventilación de esos pacientes. ¿Bien? ¿Qué hizo el ARSNet a través de ese trabajo? Fue primero estandarizar esto, la medición del peso predicho, para poder determinar cómo ajustar el volumen corriente. Segundo, seleccionar el modo, que ellos me dan libertad para seleccionar el modo que quiera. Pero si yo tengo que controlar el volumen, lo lógico sería elegir volumen corriente. Sugieren ventilar a 8 mililitros por kilo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener certeza que es un paciente con distrés. Y después lo voy bajando. Y voy bajando el BT en función del peso predicho y regulando la frecuencia respiratoria, el BT y la respiratoria en función del pH que tengo. ¿Bien? Entonces le pusieron ciertos objetivos, ¿sí?, como ventilar con una presión plató baja. ¿Bien? Entonces acá está un poco resumen.
Entonces, ¿cómo seteo el ventilador? ¿Cómo elijo el volumen a través del peso predicho? Por eso reduzco la injuria pulmonar. ¿Cuál es mi objetivo de presión arterial de oxígeno? Fíjense. ¿Y cuál es mi objetivo de saturación? ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Si uno dice, bueno, la frecuencia respiratoria, dependiendo si el paciente está hipercámnico, debería subirla, debería aumentarla, pero ¿qué me genera la frecuencia respiratoria? Cada vez haya más ciclos. ¿Bien? Entonces, claramente uno debe adecuar la frecuencia respiratoria en función de las demandas metabólicas del paciente. ¿Bien? Pero ¿cuál es el objetivo? Titular una frecuencia respiratoria, ¿sí? Que me permita tener niveles de dióxido de carbono adecuados. ¿Qué pasó? En este trabajo, los pacientes que recibieron volúmenes corrientes bajos, claramente tuvieron una presión arterial de dióxido de carbono más alta, ¿sí? En comparación con los otros. Pero ¿qué pasa? La mortalidad fue menor. Ahora, cuando uno habla de esto, lo que logró bajar la mortalidad en esto fue ventilar con volúmenes bajos, no con frecuencia respiratoria baja. A lo cual la evaluación de esta mortalidad no se la asocio a frecuencia respiratoria baja, sino a volúmenes corrientes bajos. ¿Bien? Entonces, una frecuencia respiratoria alta, lo que te termina generando es que se produzca, que se pueda producir PIP intrínseca, ¿sí? ¿Y qué genera eso? Aumento del espacio muerto. Si yo tengo alteraciones de la ventilación-perfusión, lo que menos quiero y ya el paciente tiene shunt, lo que menos quiero hacer es generar aumento del espacio muerto. Bien, entonces, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Debido al reclutamiento y al desreclutamiento cíclico, también puede generar lesiones inducidas por la ventilación mecánica. Entonces, una pregunta que están preguntando acá. Dije toda pregunta. ¿Hasta cuánto se tolera el dióxido de carbono? Algunos dicen 80, 90 o 720 de pH. Va a depender de la estrategia en el lugar donde uno trabaje. En función de eso yo puedo, si yo no puedo modificar demasiado el volumen corriente, deberé modificar la frecuencia respiratoria. Mi estrategia de ventilación protectiva que permite o tolera la hipercapnia tiene que tener un punto de corte. O sea, eso es lo que está descrito. Después en cada lugar uno pone en función de lo habitual de su área. ¿Y cuál sería una frecuencia respiratoria baja? Como para darle una referencia. Y una frecuencia respiratoria, no sé si baja, pero una frecuencia respiratoria normal es entre 14 y 16. O sea, si uno... claro, eso sería bastante baja. Habitualmente son pacientes que no se ponen este tipo de frecuencia respiratoria. Sí, lo pones en tal caso cuando ya estás capaz en modo espontáneo, o estás en una presión de soporte o un viteo, sí. ¿No? Sí, sí. Bien. No, era eso porque justo quedaban en el tema y para que después Perfecto. No. Entonces, cuando uno tiene que recomendar algo de esto, es la frecuencia respiratoria, no hay un valor, ¿sí? Sé que un mínimo será esto, como dije recién, 14, 16. Tengo que saber que al ventilar con volúmenes bajos voy a estar generando hipercambio. Entonces, por ahí voy a tener que subir un poco, pero saber que repetir todos estos ciclos de apertura y cierre varias veces terminan también generando lesión autoinducida. Cuanta más ciclos ventilatorios le programe, lo genera el paciente, más posibilidades de injuria voy a tener. Y la otra, saber que sí, yo aumento mucho la frecuencia respiratoria y no quiero
que tenga PIB intrínseca, bueno, tengo dos opciones, o bajo el TI o tolero el atrapamiento. Bien. Te hago otras dos preguntitas, sí. Perdón, yo para no... Sí, sí. Dice, ¿cuál es la máxima autopip que le puedo permitir a un paciente que estoy tratando de compensar la caída del volumen minuto con aumento de frecuencia respiratoria? ¿Está descrito o hay algún artículo? O sea, ¿cuál sería la máxima autopip que le permitís? No hay un máximo de autopip. Ahí yo lo que invierto la pregunta es, si yo tengo un paciente que está hipercámnico, ¿sí? Priorizo la hipercapnia, tratar de revertir la hipercapnia, tratar de revertir que no siga empeorando el pH, o trato de solucionar la PIP intrínseca. Y en un primer momento voy a elegir tratar de que el paciente no siga estando hipercámnico. Pero no hay un número puntual donde uno diga, tengo que tolerar. Calculen que uno puede bajar el TI. ¿Bien? Y uno dice, bueno, ¿hasta cuánto puedo bajar el TI? El TI uno lo pone en 1, pero básicamente la difusión se da más o menos en 0.3 décimas de segundo. ¿Bien? O sea que yo podría bajar un poco más el tiempo. El tema es cómo impacta eso con el ascenso del flujo, si yo no puedo controlar el flujo. Entonces son varias cuestiones a evaluar, pero priorizaría la hipercapnia y que un pH no se ponga más ácido sobre la generación de PIP intrínseca. Hernán, Perdón, Nico. Hernán, me interesó mucho esto que estás explicando y las constantes de tiempo en este pulmón, sabemos que son bastante difíciles de ventilar. Por ahí unas estrategias que alguna vez vos me enseñaste, la utilización de la pausa, ¿sí? Sabemos que el dióxido de carbono es tiempo dependiente para eliminarse y por ahí la pausa nos ayuda mucho a la ventilación y eso nos ayudaría a corregir aunque sea el pH y la acidosis respiratoria. ¿Qué opinión te merece por ahí usar pausas de 0,2 segundos que está registrado en artículos que ha mejorado la ventilación y la eliminación del dióxido de carbono? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es algo que no se utiliza, pero debería. Y no genera lesiones. Bueno, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, además le das un descanso quizás al pulmón cuando utilizamos frecuencias respiratorias elevadas. En muchos artículos vemos que la frecuencia respiratoria, cuando hablamos de mechanical power, se nota que es uno de los causantes quizás del mayor daño pulmonar, es decir, de la apertura cíclica del pulmón, ¿no? ¿Cuál? Porque vos una secuencia de apertura y cierre la perpetuás más veces en una unidad de tiempo. Tal cual, de eso pero nos sí, puede hablar mucho Ariel Garnero cuando dé las clases. Sí, con una pausa inspiratoria lo que yo estoy generando es aumentar las constantes de tiempo. Bien, y darle más tiempo a alvéolos con menor constante de tiempo para que se homogeneice y para tratar de que se redistribuya mejor el gas. Excelente, gracias. Bien. Acá lo que están hablando también es que cuanto más aumentamos la frecuencia respiratoria, estamos también dando menos tiempo para que la irrigación del diafragma, porque en cada contracción tenemos menos irrigación. Ahora, mi pregunta es, ¿este paciente yo lo tengo con actividad diafragmática? Y este paciente, no. Si está en un RAS de -5, no. Ahí te contestan que no. Claro. Dependiendo el momento en el que esté. Bien. Sí. Bueno.
sigo con esto. ¿Qué pasa con las presiones? Entonces uno dice, bueno, llega la vedette, que uno era bajar el volumen y subir la PIP, ¿no? Bien. Entonces la PIP, como dice, es un componente esencial para evitar o para el uso de, sobre todo en esta patología. ¿Qué es lo que genera la PIP? Bien. Evita el cierre completo de los alvéolos. La PIP es una presión que queda dentro del alvéolo, que termina generando es que no haya tanta apertura y cierre, y lo que termina generando es manteniendo la capacidad residual funcional. Bien. Genera una homogeneidad en el reclutamiento alveolar, y no estoy hablando de maniobra de reclutamiento, sino que en el aire que entra, ¿sí?, permite que se mantenga, ¿sí?, y que gane una estructura y que ese aire sea funcional. ¿Bien? Y lo otro es, minimizo la apertura y cierre de los ciclos. O sea, fíjense que hay una diferencia entre lo que es la plató y la PIP, eso que se abre y se cierra, se abre y se cierra, como que acerco un poco estas dos presiones. ¿Bien? Ahora, con un volumen constante, ¿la PIP qué me va a generar? La PIP me va a generar una reducción en el número de unidades pulmonares que estén expuestas a un estrés. O sea, a la unidad alveolar que esté abierta siempre, nada. A la que está colapsada, posiblemente no le genere nada, pero a la otra que se abre y se cierra, se abre y se cierra, logre, ¿sí?, que haya una homogeneidad, que ese volumen que ingresó se mantenga aparte, se mantenga ahí, no se cierre, y empiezo a generar reclutamiento de unidades alveolares. Vuelvo a lo mismo, sin hacer una maniobra de reclutamiento pulmonar. ¿Bien? Cuando uno habla de constante de tiempo, la constante de tiempo es la cantidad de tiempo que me lleva que el aire ingrese a una estructura alveolar. Eso está directamente relacionado con la resistencia que se tiene que vencer de una estructura y la complacencia de esa estructura. Si a una estructura que tiene bajas constantes de tiempo, yo la ayudo con presión para vencer esa resistencia y lograr aumentar la distensibilidad, va a ser productivo. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando es el volumen corriente es alto y va a generar efectos básicamente negativos? O sea, ¿sobre quién? Sobre el parénquima pulmonar, la vasculatura, ¿bien? Aumentando el drenaje linfático y generando una reducción del diámetro de los capilares y generando un aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Bien? Pero ahí no es BT, es PIP, es una PIP alta. ¿Está? Entonces, no es una clase de estrés, sino lo que quiero manifestar acá es que una baja PIP, o sea, el uso de PIP me va a generar homogeneizar, pero una alta PIP me va a llevar a esto, a que esa estructura del parénquima pulmonar y vasculatura se distorsione tanto o que genere una reducción del diámetro de los capilares. ¿Bien? Entonces uno debe decir, bueno, yo tengo que seleccionar una PIP, y hay un concepto que uno siempre reitera y dice la PIP óptima. ¿La PIP óptima para quién? Uno debe hacer una selección individual de la PIP. El trabajo es el arma donde está la tabla de PIP-FIO. La tabla de PIP-FIO es la relación entre la fracción inspirada de oxígeno y la PIP. Yo no estoy seleccionando en función del parénquima que tengo. Entonces, ¿para qué selecciono un nivel de PIP? Para mejorar el intercambio gaseoso, para tener una hemodinamia normal, ¿sí? O sea, si yo utilizo PIP alta, puedo tener una repercusión hemodinámica, y para mejorar el reclutamiento pulmonar.
para mejorar la tensión, la presión transpulmonar al final de la expiración y que el próximo ciclo ventilatorio no tenga que generar tanta presión para generar esta diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar, y para mejorar la complacencia del sistema respiratorio y del driving pressure. Bien, fíjense en cómo con niveles bajos de PIB, todo lo que es las zonas dependientes van a tener menos zonas aireadas y todo lo que es la relación entre la ventilación-perfusión va a estar mejor acá arriba que acá abajo. A la medida que yo aumento el nivel de PIB, puedo llegar a generar mayor reclutamiento de unidades alveolares y estandarizar una mejor intercambio gaseoso y mejorar la relación ventilación-perfusión. Ahora, no me tengo que pasar de eso, por eso la selección tiene que ser individual en función de una respuesta de esto. Si tengo potencial de reclutabilidad, o sea, si yo aumento las presiones y mejora, eso puedo hacerlo a través de la ultrasonografía pulmonar, veo que cambia la estructura pulmonar, o puedo hacerlo a través de un incremento en la saturación o una mejoría en un estado ácido-base. ¿Qué pasa con esto? Presión pico, plató, driving pressure. Y haga una pregunta. ¿Qué es más trascendente o más importante, la presión pico, la plató o el driving pressure? De las tres, ¿cuál eligen? Claramente hay que respetar las tres, monitorear las tres. ¿Cuál? Está ganando. Bien. Sí. Plató Bien. aparece por ahí. Bien. Las tres. Pero... Las tres estamos de acuerdo, pero hay una que tiene más relevancia que la otra. Y ahora veremos. Bien, otra pregunta. Yo tengo una presión pico, o sea, las tres las tengo bajas. ¿Cuál demostró bajar la mortalidad? Mostró la mortalidad. Sí. ¿Cuál logró bajar la mortalidad? O las tres. Depression. Plató, depression, plató. Bueno, ninguna de las tres logró bajar la mortalidad. En todo caso, hablaban de que el driving pressure por debajo del valor de punto de corte se asociaba a mejoras en la supervivencia, que no es lo mismo mostrar un trabajo que baja la mortalidad. Ojo con eso. Ahora, claramente, las tres presiones por encima de su nivel óptimo sí generaron lesión inducida por la ventilación mecánica. ¿Bien? Entonces, básicamente, cuando uno habla de esto, la presión pico y las presiones plató altas, cuando se combinan sin PIB o con baja PIB, generan cambios en la permeabilidad alveolo-capilar, daño histológico, aumento de la respuesta inflamatoria. ¿Bien? Entonces aparece este concepto. ¿Por qué el driving pressure es el que uno por ahí tendría que darle más importancia? ¿Bien? El driving pressure, como dice ahí, es la relación entre el volumen y la compliance, y esta última indica el tamaño funcional del pulmón y es un subrogante del estrés dinámico. Pongámosle que no entiendo qué significa esto. Yo tengo una estructura, ahora que se pueden ir de vacaciones en el verano, pueden ir a aprovechar y conocer esa estructura. Tengo una estructura, ¿bien? Sí. Y tengo una base. Lo que sostiene en el medio, entre una estructura y la otra, es el driving pressure. Y si lo llevamos a la ventilación mecánica, dijimos que el aire ingresa porque yo le meto, porque genero presión en la ventilación espontánea, porque le meto presión. ¿Bien? ¿A qué estructura
le estoy metiendo presión. Y ahí vamos a la primera diapositiva. Ahí tengo que ver la funcionalidad. Cuánto de ese pulmón es funcional. Porque si yo le quiero meter aire al pulmón colapsado, evidentemente va a tener que generar mucha presión. Ahora, la patología no es homogénea, es heterogénea. Entonces van a haber alvéolos que no van a tener esa resistencia y yo voy a estar generando, ¿bien?, mucha presión. Entonces, la mejor forma de entender esto es que el drain pressure utiliza la funcionalidad del pulmón. Cuando yo elijo un volumen en función del peso predicho, no me está hablando de funcionalidad, no me está hablando de cuánto puedo inflar. Entonces, ¿qué es el drain pressure? La relación entre el volumen que yo decido ponerle. Yo decido ponerle un volumen. Para poner este volumen, tengo que generar una presión. Y esa presión va a estar en relación directamente proporcional al volumen que yo le quiero incrementar e inversamente proporcional a la complacencia. Si yo, por ponerle un volumen, tengo una complacencia baja, la presión va a tener que ser más alta. Entonces ahí me está hablando de funcionalidad. ¿Bien? Entonces, o modifico esto, que será bajar el volumen, por eso una estrategia de bajo volumen, o tengo que ver cómo soluciono este problema de disminuir el drain pressure. Y una de esas, si dijimos que algo que aumentaba la capacidad residual funcional era la PIP, y por ahí será poniéndole un poco de PIP. ¿Bien? Por eso es de las variables donde me hablan de funcionalidad. Las otras también me hablan de funcionalidad. Si yo tengo una vía aérea artificial muy chica y obstruida, me va a estar hablando de que la presión que tengo que generar me va a levantar la presión pico. Y si tengo una presión plató con baja complacencia, o sea, tengo un pulmón con baja complacencia, la presión plató va a estar alta. Lo que pasa es que esto es una evaluación funcional dinámica. ¿Bien? Parte dinámica, parte estática. Entonces, ¿cómo hago para disminuir el drain pressure? Pregunta. A ver. Acá, a ver, bajo BT, modifico PIB, disminuyo bajo BT, aumento PIB, bajo BT, disminuyo PIB, balanceo PIB y BT. Bien, muy bien. ¿Cómo disminuyo con esto? Bajo el BT, trato de aumentar la compliance, y el tratar de aumentar la compliance es de una forma, subiéndole la PIB. Uno puede subiéndole la PIB y ser una maniobra por ahí más injuriante, o el de bubitóprono. ¿Bien? Cualquiera de las dos. Ahora aparece esto. ¿Qué es el drain pressure? Para explicarlo, yo tengo que el alvéolo se abre a un determinado, cambia de un determinado tamaño, ¿sí? Genera una presión. Y cuando sale el aire, se genera de esta manera. El diferencial de cuando termina y cuando está al final de la inspiración, ese diferencial es el drain pressure. Entonces esto me está hablando de funcionalidad. Si yo estoy acá y lo puedo abrir, me está hablando de una estructura funcional. ¿Bien? Entonces, ¿qué factores de riesgo se pueden asociar con la insuficiencia ventricular derecha? A ver. PIP. El problema de aumentar el PIP son los cambios en la precarga, la PIP. Muy bien, ¿eh? PIP. Alta PIP. Sí, muy bien. todos van por la PIP. Todos van por la PIP. Una es esa. Volumen. Aumentar la presión plató, ¿sí? Por el aumento de la presión plató, y el otro por el aumento de la diferencia del delta de presión. Y básicamente también le debería sumar el incremento de las presiones. Uno de esos es la PIP. Entonces, en este yo tengo que, por ahí estoy ventilando con un volumen alto,
en este estoy ventilando también con un volumen alto, y la otra es que para mejorar ese driving pressure, yo decidí ponerle mucha PIP. Entonces tengo que ver qué es lo que pasa con la insuficiencia ventricular. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si uno controla correctamente la plató y el delta de presión? Bien, uno debería decir que se revertiría el deterioro de la función ventricular derecha. Bien. ¿Qué pasa con la presión transpulmonar? Donde nadie le da pelota a esto. Nadie le da Entonces, importancia, ¿no? es correcto. La presión transpulmonar, ¿sí? Básicamente es la diferencial entre la presión pleural y la presión alveolar. Y es una relación directa entre algo que se llama lung strain, que es la relación de la capacidad residual funcional, que es mi base, más el volumen corriente que yo le quiero meter. ¿Bien? Y en función del lung estrés, que tiene íntima relación con la presión transpulmonar. Ahora, ¿cómo sería esto? Estrés es generación de presión. Strain, perdón. Vamos acá con esto. Para que no se me mareen. Yo tengo strain, ¿sí? Y estrés. Estrés es cuando yo genero una presión. Y strain es cómo se va deformando. Entonces, a la medida que yo genero un incremento de la presión, voy teniendo una deformación de una estructura. ¿Bien? Entonces acá lo que termina generando es un aumento, en la medida que yo me voy desplazando para este lado, un aumento de la presión transpulmonar. ¿Bien? Ahora vamos a ir viéndolo con otras cosas. Nos metemos en esto, voy a ir finalizando y vamos a la parte más funcional. El decúbito prono, bárbaro. Permite una distribución más uniforme del estrés y la tensión del pulmonar, mejora la relación entre la ventilación-perfusión, bien. Previene el Billy. Ahora, pregunta, ¿por qué tengo que poner en prono a un paciente con distrés? ¿Cuál es la única respuesta? La respuesta más exacta. ¿Por qué debería poner un paciente en decúbito prono? ¿Qué demostró el decúbito prono? Reclutamiento, PIP, evitar el Billy, mejorar, reduce la mortalidad, reclutamiento, homogeneizar la ventilación, oxigenación, mejora BQ, abren espacios aéreos, mejora la ventilación, mejora la oxigenación, disminuye la mortalidad. Excelente. El principal motivo por el cual yo tengo que poner en decúbito prono un paciente es porque logró demostrar bajar la mortalidad. Punto número 1. Después, todo lo que dijeron ustedes. Sí mejora la ventilación, sí mejora el Billy, sí mejora el lograr abrir las zonas dependientes, sí logro redistribuir los fluidos, sí le quito el peso del corazón al pulmón, mejoro el shunt, mejoro la difusión, todo. Pero básicamente lo más trascendente es que logro disminuir la mortalidad. ¿Bien? Bueno, ¿y dónde sale eso? Sale en un trabajo que se llama ProSEBA, en donde lograron estandarizar, ¿bien? Y lograron demostrar que poniendo en decúbito prono de forma temprana, por lo menos 16 horas, generaba una mayor supervivencia en aquellos pacientes que tenían una PAFI menos de 150. ¿Bien? Siempre que se asociaban a un protocolo de ventilación, una estrategia de ventilación protectiva. Entonces, en el año 2016, tomaron el trabajo ese del 2013, que es el de Guerini, e hicieron un reconto de los trabajos más significativos de decúbito prono en el distrés, en conjunto de todos los avances o todos los trabajos que fueron demostrando cómo mejorar las estrategias ventilatorias. Entonces, lo que termina demostrando esto, cuando comparan el primer trabajo
con mucha relevancia con el último, logran que poner el punto de corte de menos de 150 de Puffy, un estándar mínimo de por lo menos 16 horas, fíjense en que el otro variaba, estandarizar un protocolo de ventilación protectiva, o sea, ventilar a 6, cuidar una plató, ¿sí? Y ventilar en prono y supino a 6, utilizar bloqueantes neuromusculares y lograron bajar la mortalidad del 62% al 16%. ¿Bien? Por eso uno debería decir, bueno, tengo un paciente con PAFI menos de 150, dijimos que con menos de 150 de PAFI tiene mayor riesgo de aumentar la mortalidad, y para prevenir el Billy lo que hago es pronarlo. ¿Bien? Entonces aparece esto. Aparece el estrés y el strain. ¿Por qué uno... a mí me gusta hacer foco sobre todo en esto. Cuando uno habla de lesión inducida por el ventilador mecánico, sabemos que tengo que ventilar con bajo volumen. Después se fue incorporando la frecuencia respiratoria, el flujo. Si yo le programo flujos altos, la única opción que va a tener el ventilador es generar presiones altas. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, listo, tengo que controlar el volumen, tengo que controlar la frecuencia, tengo que controlar el flujo, tengo que poner una PIP que sea lo suficientemente importante para aumentar la capacidad residual funcional, que no me genere sobredistensión, puedo medir el índice de estrés, todo lo que ustedes quieran. Pero acá pasa algo, hay una relación entre una fuerza que se aplica, que ustedes la van a llamar presión, ¿sí? Que esto se va a llevar el nombre de estrés, ¿sí? Yo genero una presión, ¿sí? Esa presión genera una fuerza, que esa fuerza se va a trasladar a una estructura, ¿bien? Ahí va a estar algo que se llama strain, ¿bien? Que es cómo esa fuerza que yo apliqué logra generar un cambio en la estructura y le permite incorporar un volumen. Imagínense esto, que es una estructura, un recipiente lleno de agua. La F es la presión con la que yo genero, o sea, es el estrés que yo le estoy aplicando a esa estructura, y el strain es la deformación de esa estructura y el desplazamiento de esa estructura. Ahora, en función de la fuerza que yo aplique, también hay algo que se llama strain rate, que es la velocidad con la que se va a deformar. ¿Se entiende? Entonces, tiene mucha relación. Yo vuelvo a lo mismo, estoy generando una presión, por más que le elija poner un volumen, estoy generando una presión, que esa presión tiene un impacto en la estructura. Entonces, ahí arranca la primera parte del monitoreo del Billy, en ver cómo impacta ese estrés que yo le estoy propiciando con el ventilador y ese strain que le está llegando al paciente. Entonces, esta pregunta: cotidianamente aplican todos estrés strain. ¿Dónde lo aplican habitualmente? Vida fuera del hospital. Fuera del hospital aplican estrés strain todo el santo día. Acá dice músculo esquelético y queda muy bien. No hay más respuestas. A ver. Cotidianamente, músculo esquelético, ahí está. En el tórax, corazón, respirando, alvéolos al caminar, músculo. Mucha ciencia, ¿eh? Sí, al caminar. Destapando las cervezas, Hernán. ¿Eh? ¿Cómo? Destapando una latita de cerveza también estás haciendo estrés y strain. Tal cual. ¿Haciendo qué? Haciendo esto. ¿No? Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Estamos en una clase de Billy y me ponen esto. El estrés es la presión sobre la pantalla y el strain es cuando amplían la foto.
O sea, imagínense esta presión que ustedes le ponen en la pantalla y la presión que le hacen generar al ventilador cuando le seleccionan un volumen. Y el strain, esa apertura, en este caso de la foto, ¿sí? Es cómo se deforma el pulmón. ¿Bien? Lo de la botella de cerveza también es interesante. ¿Vino, no? ¿No entra el vino ahí? Sí, la salida del corcho. Bien, entonces... Pero está bueno, perdón Hernán, está bueno acá que apliquen lo del agrandamiento de la imagen, porque uno puede agrandar y si agranda demasiado, ¿qué pasa con esa imagen? Se pixela totalmente, ¿no? Se pierde la definición y eso pasaría en el pulmón, en tal caso si estoy elevando esa presión, ¿no? Ese estrés. Estoy generando un daño importante. Es correcto. Entonces tengo esto, ¿sí? Cuando yo parto de la capacidad residual funcional, por eso digo, el drain pressure es algo, está bárbaro, porque es algo funcional y para los que tuvimos formación en kinesiología, que nos inculcaron en nuestra carrera, tienen que rehabilitar, tienen que reeducar esto, tienen que reeducar lo otro. O sea, me formaron para reeducar una función. Entonces, cuando yo quiero ventilar algo, tengo que ver cuánto de estructura funcional tengo. Entonces, yo voy a tener zonas de bajo estrés, ¿sí? Zonas de un estrés moderado, que en la medida que yo le incorporo un volumen, ¿sí? O sea, le genero una presión, le incorporo un volumen, va a reaccionar de formas distintas. ¿Bien? Acá aparece esto que tengo que tener en cuenta en la ventilación mecánica. ¿Sí? Yo tengo una relación entre flujo, volumen y presión en función del tiempo. Entonces hay algo que tiene que ver con el flujo que yo le quiero programar. Yo digo, bueno, yo le pongo 420 de volumen, que me da el peso predicho, y le pongo 60 litros de flujo. Ese flujo tan alto lo va a generar la presión, y esa presión que tiene que ser generada para poder entregar ese flujo va a tener una repercusión que me puede tener generando una diferencial de presión entre aplico la plató o no, ¿bien? Y ese strain con la aplicación de la presión que genera el sistema y las resistencias que se van venciendo tiene que ver cómo impacta en el volumen. Entonces uno está constantemente relacionando este concepto de estrés y strain. Fíjense, un puente colgante, ¿sí? ¿Tiene que ver el estrés y el strain? ¿Sí o no? A ver. Sí, claro. Sí. Tiene que tener una distensibilidad, y esa distensibilidad va a hacer que una presión en el paso de los vehículos o el viento haga que esa presión genere muchas veces habrán visto con esos puentes que se mueven, o sea, tienen una repercusión en función de la presión que se genera. Le estiré una bandita elástica, yo le genero un estrés, ¿sí? Que es la fuerza para separar la bandita, y la elasticidad, que es el strain, cómo repercute esa presión que yo le genero a esa estructura. ¿Bien? Para terminar, ¿qué objetivos debemos tener? Primero, claramente, es tener en claro que tengo que monitorizar el volumen, la PIB, la frecuencia, el flujo. ¿Bien? Pero también tengo que ir a monitorizar que mi estrategia, cómo impacta en la generación de PIB intrínseca, cómo impacta en la PIB, en la plató, en la diferencia entre plató y PIB, en la presión transpulmonar, el drain pressure o el mechanical power. ¿Bien? Siempre tengo que tratar de tener estrategias ventilatorias
acorde a la patología que ventilo. Olvídense del distrés, puedo también utilizar esto para cualquier patología respiratoria, porque lo utilizan, o sea, todo miden plató, pico, plató, driving pressure, compliance en cualquier patología, no solo en el distrés. Pero sepan que en el distrés me ayuda mucho más a reducir la lesión inducida por el ventilado. Y otra cosita, saber que tener PAFI menos de 160, de 150 con PIP entre 5 y 10 tendería a llevar al paciente a un camino. ¿Bien? Y tener más de 150, no. Yo tengo que aplicar una estrategia ventilatoria. Habitualmente se sugiere el modo asistido controlado por volumen, que después, en la medida que el paciente se va disminuyendo el nivel de sedación y empieza a haber interacción entre el paciente y el ventilador, puedo pasarlo de modo. Pero en un primer momento, utilizar este tipo de modos ventilatorios, en el cual me va a aportar mayor información. Y para ir terminando, ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí. Bien. Para ir terminando, hace un tiempo sacaron este 50 aniversario del distrés, que es muy interesante porque ustedes, en función de la edad que tenga o de los tiempos el tiempo que lleven haciendo terapia intensiva, se pueden ubicar en esta línea del tiempo, ¿bien? Donde, como dijimos, se hablaba de barotrauma, ¿bien? Estuvo la época del polio, donde utilizaban otro tipo de ventilación mecánica. Se empezó, fíjense que ahora se puso muy de moda hablar de el daño alveolar difuso, ¿no? Muy vigente en el año 70. Pero bueno, fíjense que antes del concepto este del baby lung, se hablaba de que podían tener, por eso se lo relacionaba con síndrome de membrana hialina, porque era bastante parecido cuando arrancó esta patología. Pero fíjense en cómo, en la medida que van corriendo los años, cómo se fueron estandarizando Uy, se te fue la imagen. ¿Se fue? Ahora se ve la presentación en las diapos. Ahí está. ¿Cómo fueron apareciendo entidades como el barotrauma, volutrauma, biotrauma, y cómo fue evolucionando la resolución o el tratamiento de estas patologías, cómo se fue incorporando estrategias ventilatorias, cómo se fue incorporando el tema del bloqueo neuromuscular, que entre el año 2010 y el 2019 hubo grandes trabajos. En el 2010 decían que había que bloquear a todos los pacientes. En el 2019, cuando hacen una valoración de todos estos trabajos, demostraron que no bajaba la mortalidad. ¿Cómo se llega a través del decúbito prono a mejorar esto, ¿sí? A lograr bajar la mortalidad? Bien. Y bueno, de ahí en adelante, en el año 2020, se olvidaron de poner acá la pandemia mundial en la cual estamos atravesando. Así que bueno, era un poco contar esto del Billy, más allá de la estrategia ventilatoria. Lo que le quiero dejar es, más allá de la estrategia ventilatoria y más allá de la estrategia ventilatoria y más allá de ventilar con volúmenes bajos, frecuencias bajas, medir el Billy,
lo que quieran medir el mechanical power, si es muy útil o no, quedarse con este concepto del estrés y el strain. Yo aplico presión y esa presión genera una deformación en una estructura que tiene que ser funcional. Entonces, tengo que ver cómo impacta eso. ¿Bien? Y por ahí hay pacientes en los cuales esa monitorización me lleva a que por ahí le puedo subir y ventilar un poco con más volumen. ¿Bien? Y donde estoy, por ahí no estoy generando tanta injuria. Por eso el monitoreo continuo. ¿Bien? Y no quedarse con bajo el volumen, bajo la frecuencia y jugar. Y lo que hoy evalué en un momento, por ahí lo tengo que modificar en otro. ¿Bien? Bien. Muy interesante, Hernán, la última, bueno, excelente la disertación primero, ¿no? Pero interesante la última diapo en la cual la primera... ¿La dejo? ¿Cómo sí? En la cual la primera lesión que se registraba era el barotrauma, ¿no? Porque ventilábamos a volumen, ¿no? A volumen corriente, a volumen controlado. Y luego, en ese tiempo, en 1970, me estoy sacando la talla, ¿no? Te lo contaron, Maggie, eso. Sí, eso me lo contaron. No, pero como primero, al ventilar en volumen, la primera lesión no, pero el barotrauma, porque teníamos la presión libre, ¿no? Y luego como en 1970 y 80 ventilábamos con volúmenes elevados, entonces generamos el volutrauma, ¿no? Como por nuestra misma, no sé si falta de conocimiento o por distintos trabajos fuimos modificando luego, pero cómo generábamos las lesiones nosotros y después, bueno, el biotrauma, ¿no? Ya en el año 1990. Ahí empezó a tener más noción nosotros capaz de toda esta injuria que estábamos haciendo, porque también teníamos más apertura de artículos, ¿no? Porque en las épocas anteriores no teníamos tanta conexión con la parte internacional, ¿no? Era más difícil, o bueno, los papers eran paper en senior, ¿no? No era internet. Que había que ir a buscarlo a las bibliotecas. Exacto, sí. Te molesto un segundito. Sí. Hay una pregunta muy, muy interesante. Bueno, nos metimos en un lío cuando nombramos al Mechanical Power, porque ahora la gente obviamente quiere saber. Hay mucha bibliografía, abarca muchos conceptos matemáticos, y creo que lo más importante y lo que está evidenciado es que un driving pressure menor a 15 ha demostrado que los pacientes que superan esos niveles han tenido alta tasa de mortalidad. Como bien sugeriste vos, nos manejaríamos con eso. Y después del resto, si quiere indagar más sobre ese tema, lo puede hacer. La idea del curso es dar herramientas simples al pie de la cama para los pacientes que están, digamos, críticamente enfermos cursando un distrés respiratorio. Y la otra pregunta interesante que hicieron es ¿por qué se habla de que un paciente cursa con... El tema sí. Del Mechanical Power, a ver, el trabajo del Driving Pressure fue un trabajo originalmente de una sumatoria de variables y parámetros que se tomaron de un montón de lugares, ¿sí? Y se hizo un análisis estadístico en función de variables duras como presión pico, presión plató, compliance, mortalidad, ¿sí? Versus el Mechanical Power, que es un trabajo, una valoración matemática en una estructura que no tomó el concepto de una estructura viscoelástica. El pulmón se compone de dos estructuras, una estructura tendiente como si fuese un sólido y un líquido. Exacto. Entonces esas valoraciones que hizo el Mechanical Power fueron sobre un modelo matemático. Estoy totalmente de acuerdo que la frecuencia, el flujo, los volúmenes y las presiones altas generan injuria, pero no hicieron una valoración funcional.
del pulmón funcional. Exactamente. Pero bueno. Por eso es importante entender el concepto de stress strain y relacionarlo con la compliance, porque la compliance es, digamos, el pulmón funcionante que yo tengo ventilando. A menor compliance, menor pulmón funcionante. Y hay una pregunta interesante acá que quizás en algún momento nos preguntamos todos cuando queremos diagnosticar el distrés per se, ¿sí? Sabiendo que es un síndrome, no una enfermedad. Acá dice, ¿por qué se habla de que un paciente cursa con distrés respiratorio, por ejemplo, COVID-19, cuando se encuentra ventilando espontáneamente sin aplicación de PIP, tal como lo define el Consenso de Berlín? Para hablar de distrés debemos tener como mínimo 5 de presión positiva. Es muy interesante esa pregunta porque hoy en día todo lo que tenga PAFI menor a 200 es distrés y no nos basamos quizás en los criterios de diagnóstico. ¿Qué opinión te merece a eso? Sí, tal cual, coincido. Uno puede tener un daño alveolar difuso, uno puede tener una imagen, o sea, sobre todo en pacientes con COVID, puede tener imágenes compatibles con distrés, ¿sí? Pero para poder determinar eso yo te voy a decir, bueno, el tiempo de evolución, ¿bien? Tengo que determinar que el edema que se genera no es de origen cardiogénico. Lo tengo. Radiológicamente, ni hablar, me pasa la PAFI. ¿Qué fracción inspirada de oxígeno le doy segura para poder sacar la PAFI? ¿Con una máscara con reservorio? Con lo único exacto que le podría llegar a sacar una PAFI es con una cánula de alto flujo. Y también tiene PIP. Ahora, el consenso de Berlín... Un delta. ¿Eh? Que igual tiene un delta, ¿no? Tampoco es una exactitud. Claro, pero el consenso de Berlín me está hablando de pacientes ventilados. Lo que yo tengo en un paciente con COVID es una lesión autoinducida por la ventilación espontánea, con signos que podrían llegar a ser compatibles con un distrés respiratorio, pero para poder valorar un distrés respiratorio yo lo tengo que haber intubado, ventilado y con una FIO conocida y con un nivel de PIP, ¿sí? Recién ahí puedo hacer diagnóstico. Por eso ese trabajo que vos presentás de Villar es muy interesante cuando te dice durante las primeras 24 horas cómo evoluciona el paciente y han logrado sacar del supuesto diagnóstico de distrés a la mitad de la población que estudiaron. Entonces está sobrediagnosticado un distrés que no todo es distrés. Bien, vámonos para atrás. Nos vamos para atrás, volvemos al año 2018, 2019. Bien, lleva una neumonía grave de la comunidad. Síntomas, menos de una semana. Placa, no muy buena. Edema, no tiene, le hacen, no sé, un ecocardio. Claro, cavidad derecha impecable, vena cava bien, no es de origen cardiogénico. Lo ventilo en PAFI 200. Bien, le pongo el título de distrés. Pico baja, plato baja, drain pressure baja. ¿Es distrés respiratorio? Bien, ¿qué pasa? Es una definición del año 2012 y en el correr de todos estos años se fueron incorporando, por ejemplo, hoy para determinar que un paciente tiene COVID, la imagen sugerida debería ser la tomografía, donde va a aportar mucho más que una placa. ¿Bien? Para distrés, en el año 2016 empezaron a sugerir el aporte de imágenes con placa y la utilización de la ultrasonografía. Entonces, no todo, como dice Nicolás, no todo lo que estoy ventilando y me da una PAFI baja se comporta como un distrés. Te doy una opinión personal respecto a lo de la pandemia con las neumonías. Si bien nos basamos en los criterios de Berlín para diagnosticar, por ejemplo, en nuestra población de los pacientes que están ventilados,
directamente ya el tiempo de aparición es el día 8, 9 y 10 en promedio. Ya directamente no estaría respondiendo ni siquiera al primer criterio, que es el tiempo de aparición. Entonces, es mi eterna lucha de si es distrés o no es distrés. Para mí, personalmente, no se presenta como un distrés primario, sí puede evolucionar a un pulmón fenotipo H por malas estrategias ventilatorias o empeoramiento de la enfermedad. Sí, puede ser. Igual, a ver, si uno ve una placa hoy en día de un paciente con PCR positivo, es muy distinta a las tomografías. A veces las placas pueden ser semejantes, ¿no? Con esa imagen. Y Las cuando tomografías son muy distintas. son muy distintas. Algunas están con una simple neumonía, podemos decir, ¿no? Con un foco neumónico muy localizado, y otras son placas en las cuales, tomografías en las cuales te están mostrando una injuria realmente importante. Bilateral, con vidrios meridiados, o sea, yo creo que ahí también va la diferencia. Para mí sería como que... Como dijo Damián el martes pasado, hoy se determina que un paciente tiene COVID-19 a través de un estudio virológico de una PCR. Bien. Si yo le hago una tomografía a ese paciente, la neumonía, ¿es por COVID o era una neumonía de la comunidad que el tipo tiene COVID y se presentó un día en la institución? De rutina no se pide un minival, como habitualmente se solicitaba un minival cuando teníamos una neumonía de la comunidad, una neumonía típica, lo que sea, se solicitaba un minival. Entonces, es muy relativo. Yo creo que hay que ver cómo evoluciona el paciente, si será un fenotipo H o un fenotipo L, pero lo que tenemos que hacer es monitorizar que la estrategia que yo decía no genere Billy, ¿sí? Y que no genere también una disminución de la ventilación alveolar por implementar una estrategia ventilatoria en alguien que yo considero por estudios complementarios que es un distrés. Claro, otro tema quizás es cuando arrancamos a ventilar con muy difícil volúmenes. creer que un paciente tiene un distrés respiratorio con 70 de PAFI, con 70 de compliance. Sí, obvio, nos ha pasado. Con un driving pressure de 8. Sí. Por eso cuando a veces utilizamos volúmenes tidal bajos, vemos que nos vienen los pacientes hipercápnicos, y como vos bien mostraste en tu resumen de TARS, arrancar con 8 mililitros kilos, y si ese pulmón está con una compliance disminuida o las presiones elevadas, empezar a disminuir los mililitros kilos, no arrancar con 6 mililitros kilos. No sé si me explico ¿sí? De manera correcta. Arrancar de 8 e ir descendiendo el volumen tidal. Sí. Igual creo, hoy estábamos hablando también con Hernán, que también depende cuando uno hace la semiología del paciente y cuando ve el tórax de ese paciente, ¿no? Ahí te va a ayudar a inferir cómo estaría esa compliance o las presiones que uno puede aplicar, y antes de hacer el monitoreo y tener la exactitud del valor, ¿no? O tener los diagnósticos por imagen. Pero también hay que hacer un poco la semiología, ver al paciente, ver ese tórax, ¿sí? Cuando está ventilando, o si ya lo estamos ventilando, cómo se está movilizando. Pero creo que también ese es un dato importante que no hay que perderlo, ¿no? Tomo algo que vos planteaste la semana pasada. Yo tengo un paciente que tiene un distrés respiratorio, explico una estrategia ventilatoria. Fantástico. El paciente tiene como antecedente fibrosis pulmonar. Genial. Elijo, tengo que aumentar la ventilación alveolar, tengo que ganar unidades alveolares. Bien, ¿hago una maniobra de reclutamiento o lo prono? ¿Cuál creen que va a generar menos Billy?
Pregunta. Prono. ¿Recluto o prono? Prono. Prono. ¿Cómo lo siguen al doctor Violi, Totalmente, ¿eh? Esto así no va, Muy bien. Prono. Perfecto. Uno dice, bueno, perfecto. Lo prono. Genial. Bueno, lo prono porque yo acabo de decir que uno elegiría un prono porque disminuye la mortalidad. Genial, eso ya lo sabemos bien. Ahora, puntualmente en esto, lo prono porque disminuye la mortalidad, lo dejo de lado, que sabemos que es así. Lo voy a pronar porque va a generar menos injuria pulmonar el pronarlo que estar haciendo una maniobra de reclutamiento en un pulmón que previo ya tenía una patología fibrótica y que el distrés me puede llevar a que genere, dependiendo de la etapa, más fibrosis. Entonces uno elegiría el decúbito prono antes de generar esto. En el año 2019, que creo que lo hablé el martes pasado, salieron dos vías. Una que se basaba en dejar mantener los 150 de PAFI como punto de corte para pronar, y otra que tomaba una medida más conservadora de que cuando el paciente bajara a 200 de PAFI, sugería el prono precoz. ¿Bien? Los 200 de PAFI no logró bajar la mortalidad más que los 150, pero ese era un concepto interesante, porque como dijimos el martes pasado, es una maniobra que no genera costo para el paciente porque no termina lesionando. Y a raíz de esta pandemia, lo que demostró esta pandemia es que a los equipos de salud que deberíamos pronar más a la gente y que se puede pronar más a la gente. Y todo el mundo ha desarrollado mucha destreza para poder hacer esta maniobra, que la gente de pediatría la hacía para cualquier tipo de patología, los pronaban y no esperaban que tuviese un distrés, pero bueno, son cosas para ir aprendiendo. Sí, totalmente. Sí, también lo que hay que ver a veces es el equipo tratante, porque a veces también se pone en juego si se va a escalar o no el paciente en decúbito prono, ¿no? Entonces, bueno, también hay que capacitar al personal. Sí, a todo el personal. Para que justamente el paciente no se descare, no tenga escaras por hacer un decúbito prono. Que eso es lo que pasa. Acá hay una pregunta. Dice, el prono con menos de 150 de PAFI, mínimo 16 horas. ¿Bien? Y en COVID estamos haciendo prono prolongado hasta 48 horas con resultados positivos. Bárbaro. El tema es el siguiente. 2013 sale el artículo de Guerin, el que se llamó el estudio ProSEBAS, donde logró bajar la mortalidad, demostró bajar la mortalidad. Lo que el estudio dice y sugiere es que como mínimo se los prone 16 horas, no da un valor máximo. Y con la pandemia, uno ha llevado a probar a pacientes 36, 48 horas, con todos los cuidados de posicionamiento o parches como para evitar lesiones, y los resultados han sido muy buenos. Habitualmente se pronaba 16 por 8 y a raíz de esta pandemia se está pronando más, claramente, 36, 48 horas, sobre todo si tiene resultados positivos. Sí, además para generar un menos desgaste en el recurso humano, porque siempre tocarle al mismo turno, hacer ese esfuerzo es bastante cansador. Y no son 3 o 4 pacientes, bastantes. Acá dice Pablo que ha pronado hasta 96 horas continuas, por ejemplo. Sí. Eso me parece demasiado. Yo no tengo evidencia para decir que es mucho o poco. Pero considero que más de 48 horas el daño que uno puede generar a lo que es piel y partes blandas es más importante. Por ahí uno podría pronarlo
pronarlo 48 horas, si deciden pronarlo 48 horas, supinarlo, acondicionarlo. Pero también hay un montón de cuestiones. Si tengo un sujetador rígido del tubo orotraqueal, digo, por ahí no pasa nada, pero 96 horas, con cintilera, se puede aflojar las sujeciones, se puede desplazar el tubo. Yo no sugeriría tantas horas. Claro. Acá está un comentario interesante. ¿Por qué no pronar antes de tener una PAFI menor de 200 o ponerle capaz un 180 o 170? Obviamente hay contraindicaciones, pero ¿por qué siempre tenerlo como último recurso? Si pronando a un paciente reclutamos mayor cantidad de unidades alveolares y además tenemos un pulmón mejor. Bien, por suerte esta pandemia, aparte de traer reclusión en todos lados, trajo mucha enseñanza y creo que esa enseñanza hay que aprovecharla. ¿Por qué no se pronaba antes? Una de las cuestiones es por algo que escribieron ahí. En pediatría es más fácil porque son más chicos y pesan menos. Gente, con 3, 4 personas se puede pronar. Y lo hemos hecho en esta pandemia. Entonces eso no va. La otra es, el prono demostró ser efectivo cuando es precoz. 24 horas de instaurada una ventilación protectiva, donde no hay mejora, yo ya lo tengo que pronar. Si yo quiero pronar al 7º día de una estrategia ventilatoria, ni se ocupen, porque no tiene sentido. ¿Por qué los 150 de PAFI? Porque fue el único trabajo que demostró bajar la mortalidad. Sería bueno pronar al que tiene 200, y posiblemente sí, porque es una maniobra que no es injuriante, que es laboriosa, pero no es injuriante. Pero bueno, eso fue algo propuesto, una guía en el año pasado. Sí, además habría que ver cómo es la placa, ¿no? Cómo va evolucionando la placa también, o sea, se van sumando distintas variables como para decidir el prono, ¿no? En ese paciente capaz de 200 PAFI. Si el prono, o sea, viene mejorando las PAFI con cada prono, y por ahí en algún momento está con 170 de PAFI en supino, y espero a ver si sigue mejorando y ya suspendo el tema de los decúbitos prono. Hay algo que dijo Nicolás que tiene razón. El equipo, staff, o el que más tiempo va a una unidad es el que tendrá que seleccionar no qué pacientes se pronan y qué pacientes no, sino en qué momento es mejor, como dijo él, para que todos los pronos, todos los supinos no sean siempre en el mismo turno y no esté siempre generando un desgaste al mismo personal. Claro. Acá, por ejemplo, no aparece el nombre, dice: soy de Perú, estamos utilizando cano de alto flujo. Los criterios para poner cano de alto flujo estamos evaluando. La PAFI mayor de 110 nos ha dado resultados óptimos, ya que con una PAFI de 80 se van para un fracaso. Eso es lo que están utilizando en Perú, acá en esa unidad, ¿no? Mauro quería hacerte una pregunta, Hernán. Bien. A ver. Hola, ¿cómo están? Mauro, bueno, estás? Primero que nada, saludarte, Hernán, Maggie, todos los que están ahí detrás. Excelente presentación, Hernán, muy clara. Más que nada, quería hacer un comentario con respecto a lo que estábamos hablando recién de los pacientes con distrés respiratorio, el prono, la mortalidad, etcétera. Algo también interesante es que más allá de lo que nosotros podemos quizás con el ventilador manejar, hay una parte también muy importante, y es la de cuando hablabas de PECILI y de la interacción quizás entre la lesión inducida por la ventilación mecánica y la posibilidad de que el paciente
quizás no estuviera bien sedado o no bien relajado y también tuviera algo de esfuerzo inspiratorio, contribuyendo así al PECILI, además de lo que podemos nosotros infligir con la ventilación mecánica. Es algo que también obviamente va a determinar los peores resultados. Y en este sentido hay un trabajo que creo que se publicó hace poco, interesante, de José Dianti, que lo que hacen es en pacientes distresados que tienen menor a 200 de PAFI, les hacen y uso de bloqueantes neuromusculares, le hacen una ecografía diafragmática y le miden el grosor diafragmático, y en los pacientes que tienen más grosor diafragmático, hipotetizando que estos pacientes tienen mayor capacidad de desarrollar un esfuerzo inspiratorio vigoroso versus los que no tienen, el uso de bloqueantes neuromusculares disminuyó la mortalidad en ese grupo de pacientes. Con lo cual volvemos a hacer énfasis, ¿no es cierto?, en que en la parte de mantener al paciente sedado y relajado, lo más óptimamente posible, también impacta en los resultados positivos, particularmente evitando las altas presiones regionales, digamos, transpulmonares. Tal cual, tal cual. Tal cual, sí. Muy bueno. Bien. Bueno, te agradezco la presentación, Hernán, excelente, que fuiste muy claro en un tema complicado a explicar. Sí, buenísimo. Bueno. Y bueno, por mi lado, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. En sí, los participantes están más o menos, hemos contestado las preguntas dentro de todo. Sí, bastantes. Genio, Hernán, mira que estamos viendo, siempre claro. Bueno, gracias. Y bueno, realmente fue una excelente disertación. Me parece que esto del steady strain lo estamos manejando constantemente, como vos decís, está en vida cotidiana y no nos damos cuenta. Y tenemos que tenerlo muy presente cuando ventilamos a un paciente, y más en estas situaciones, ¿no? Cuando está totalmente sedado y anestesiado, en la cual el pulmón es nuestro y ahí podemos hacer bastante injuria, o como decía Mauro, ¿no? Si tenemos una mala sedación o una mala sedación o no está bloqueado neuromuscular y queremos hacer ciertas maniobras de ventilación, el paciente es lo que va a competir, ¿no? Y ahí vamos a generar bastante strain. Así que bueno, por mi lado los saludo y dejo si ustedes quieren hacer algún comentario. Pues excelente. Bueno. Nico. No, la verdad que es uno de los temas más apasionantes en ventilación mecánica, así que claro, y los conceptos que nos llevamos son básicos y podemos, creo que, atender a estos pacientes y dar lo mejor de nosotros. La verdad que gracias. Bueno, muchas gracias Nico, muchas gracias Mauro, muchas gracias a toda la gente del departamento de marketing de Tecnoimagen, muchas gracias Maggie, y bueno, nos estaremos viendo el día martes. Buen fin de semana para todos, a cuidarse y nos vemos, que sea muy bien, hasta luego. Nos vemos, chao.